¿tuvo que ver por lo estrictamente científico de que físicamente estaban mejor o tiene que ver lo psicológico? La respuesta la tiene Gabriel Gutiérrez, que es nuestro invitado, ¿no? Nuestro invitado, bienvenido, buen día. psicólogo encargado justamente de poder desasnarnos a nosotros que poco sabemos de esto, si realmente lo psicológico me puede generar un mejor desempeño y hasta un convencimiento de que algo que suponía me iba a perjudicar, no me está perjudicando. Bueno, buen día, antes que nada. Y sí, uno de los factores que creo que lo decía el maestro Tavares recién, es que probablemente uno vaya a sentir cosas en la altura, ¿no? Pero no se puede generalizar ni se puede predecir quién va a sentir qué cosa. De hecho, en la selección, en lo que me tocó a mí hace poco, en Juventud de las Piedras, que fuimos a Potosí a 4.000 metros de altura, alto todavía. un poco más alto. Igual es muy fuerte el impacto. En algunos jugadores influyó mucho, en otros prácticamente nada. Algunos tuvieron que salir de la competencia y después hay una cantidad de síntomas que son post partido que de repente todavía no nos enteramos en el caso de la selección que son reales. Pero poder predecir qué va a pasar o discriminar qué es psicológico, qué es físico, qué es científico, etcétera, es muy difícil. Pero ¿cuánto hay? Pero bueno, lo importante es que la selección ganó y que estamos combatiendo la frase esa de siempre sufriendo nosotros. No sufrimos ahora. Empezamos bien la eliminatoria. Pero 2-0 en Bolivia. En lo mental, por ejemplo, porque hay jugadores que me parece que en general pasa esto por las preguntas que le he hecho a diferentes jugadores que han tenido esta experiencia, que te dicen, mirá, yo más que en el partido y en lo que tengo que hacer en el partido, primero quiero llegar y ver cómo me siento. Y a medida que va transcurriendo los minutos, si me siento mal o si me siento bien, como que no está pensando tanto en lo que tiene que hacer en la cancha, sino en cómo se siente cuando llega a la ciudad, cuando llega al estadio, cuando comienza el partido. ¿Eso no es un tema también a trabajar? Sí, es muy importante desde el punto de vista, sobre todo médico, ¿no? Cuando uno puede trabajar en un grupo interdisciplinario, se conversa con el médico, con el entrenador, o sea, todo el cuerpo técnico define una estrategia de cuál es el mensaje que va a bajar desde la cabeza al equipo. Y si el cuerpo técnico o la cabeza baja un mensaje de temor o de mucha precaución o de que la altura es muy dura y nos va a limitar muchísimo, es muy probable que la predisposición genere un rendimiento X. Si el mensaje es, como lo acaba de decir el maestro, me tocó en Juventud de las Piedras, lo hizo Giordano, no hablamos del tema prácticamente, no se hablaba. Es decir, se sabía, pero entonces por lo menos uno como que regula individualmente qué importancia le da al tema de la altura. O sea, lo mejor es tratar de no tocar el tema. Desde mi punto de vista, lo mejor es prácticamente no tocar el tema. Eso en el caso de la altura, pero podríamos decir, a ver, que esta selección uruguaya, sin Cavani, sin Luis Suárez, con el maestro Tavares en un palco, es decir, todo motivado por decisiones que tienen que ver con la dirigencia del fútbol, ¿puede ser un factor psicológico también motivante, ya no para el partido que tuvieron que tener contra Bolivia en la altura, sino una forma como de que por allí se trabaje también lo psicológico y decir, por ellos tenemos que rendir el doble? ¿Se trabaja también ese tipo de cosas? Y sí, y es lo que se llama la nuestra, la famosa que es la nuestra. Somos 3 millones y pocos de habitantes. Y la sensación que se me viene es que cuando el equipo está muy sólido, no importa demasiado si el maestro está ahí al lado o está un poco más lejos, si está Suárez o si no está Suárez. Cuando un equipo está muy compacto, no se garantiza nada, pero las posibilidades de tener un resultado positivo son mucho mayores. Y yo creo que ayer Uruguay demostró que era un equipo muy sólido, como lo viene demostrando hace mucho. Hay una insistencia a lo que dice Gabriel del maestro en la palabra grupo. Sí, permanentemente. Una insistencia dialéctica de lo del grupo. Donde nadie es más importante que nadie. Exactamente, es decir, como y si eso fuera... es verdad. Gabriel trabajó muchos años en las selecciones uruguayas, entonces él sabe un poco también, bueno, de hecho el maestro fue quien incorporó la idea de tener un psicólogo en las selecciones juveniles, que es muy importante, porque estos son los jugadores de élite, que también tendrán sus problemas, pero después está los chicos que vienen de los clubes, los problemas de cada uno. Es todo un tema, porque cada chico trae su tema de su casa, y son casos muy distintos,
Y hay todo un trabajo que se ha hecho, que para mí ahí está lo más importante que ha hecho Tavares. Ese trabajo en silencio, el trabajo en juveniles, el trabajo de la preocupación de cómo ir formando esos chiquilines que después se ve que, las selecciones mayores se nutren de esos jugadores. Pero hay todo un trabajo desde el 2006, Gabriel, que vos lo conocés muy bien, que está relacionado con esto. Sí, por ejemplo, la humildad, muchas veces uno percibe cuando un jugador habla de la humildad y lo habla desde el cassette. Sí, sí, y en la selección uruguaya, cuando se habla de humildad, se habla de humildad real. Es como se puede percibir claramente eso. Es decir, que el equipo es el equipo, la humildad es la humildad. No es un cassette que se dice para quedar bien, sino que se vive desde adentro. Y eso es muy importante. El futbolista, Gabriel, porque ahora, en los grandes equipos del mundo, existe, pero todo en Uruguay cuesta más, o nos da la impresión de que cuesta. ¿Cómo toma en general, ¿no?, el jugador de fútbol cuando viene un psicólogo deportivo y se presenta? Porque lo primero que hay capaz es, che, no sé qué me va a decir, o no te pasó eso. Y lo primero que se le pasa a alguien que nunca trabajó con un psicólogo es, primero que ni te mira la cara porque dice, este me va a analizar la mente. Hay veces se pasan fantasías como muy, muy omnipotentes de que uno tiene poderes mágicos, pero apenas empezás a trabajar, digamos, variables que tienen que ver con el entrenamiento, con características personales, que el trabajo apunta a unir mucho al equipo, a que el equipo se conozca, los puntos fuertes, los puntos débiles. Ahí se pierde el temor porque queda muy claro que el objetivo no es que alguien te viene a juzgar, por ejemplo, o a evaluar, sino más bien a fomentar y a potenciar todo lo que el equipo y la individualidad tiene para dar. Facilitar lo que uno tiene para dar. Es una de las tareas más importantes que tenemos nosotros. Bueno, le tenemos que ir agradeciendo a Gabriel Gutiérrez. Obviamente tiene mucha experiencia para volcar sobre esta mesa en el cierre, de acuerdo a esa experiencia. Sí. En este momento, psicológicamente, sin verla en la selección, después de un triunfo de estas características, dirías que emocionalmente está muy compacto y muy fuerte el grupo, ¿no? Sí, pero muy ubicado también, muy centrado. No voy a pedir mandar un saludo, pero puedo hacer una pequeña... Sí, pero ¿cómo no? Le había traído a Danilo, me dijo. Y me llevé una sorpresa muy linda, porque este libro que se llama Nuevas Pálidas, lo escribió Enrique Baliño, es como una especie de, para Uruguay, un arma letal, enseña a hacer las cosas y a no quejarse. Pensé que mucha gente no lo iba a conocer este libro, pero en maquillaje la primera persona que me atiende se llama... Nuevas Pálidas. Vicky. Sí. Muy bien. Vicky. Sí, la maquilladora. Cuando me vio con el libro me dijo, discúlpeme señor, y me mostró la calcomanía que tiene pegada en el vidrio, así que es una persona que no se queja. Eso está muy bueno. Muy bien. Gracias por invitarme. Por favor, un placer, Gabriel, Mauro, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.